Ciencias Naturales Química. Vamos a hablar hoy de los compuestos químicos, y al hablar de los compuestos químicos vamos a tomar algunos temas como las fórmulas de los compuestos químicos, la fórmula molecular, la fórmula estructural y la estructura de Lewis. ¿Qué es un compuesto químico? Es una sustancia formada por átomos de diferente clase, 2 o más átomos. En este ejemplo tenemos al dióxido de carbono, que se encuentra por ejemplo en las bebidas gaseosas y que está formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Otro ejemplo que tenemos aquí es el carbonato de calcio, que se encuentra formada por un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Lo podemos encontrar en algunos medicamentos y puro para la utilización en las pinturas. Los compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos encontramos al azúcar común, otros azúcares como la glucosa y el almidón. En la molécula de ADN es un compuesto orgánico. Algunos lípidos como los ácidos grasos, las proteínas, el aceite, el alcohol y en general todos los derivados del petróleo son compuestos orgánicos. La característica principal es que están formados por largas cadenas de átomos de carbono. Los compuestos inorgánicos como el cloruro de sodio, la sal común, los ácidos clorhídrico, fosfórico y sulfúrico, el yoduro de potasio, dicromato de potasio y cloruro de plata, que son otros ejemplos de sales, y el amoníaco son compuestos inorgánicos. Las fórmulas químicas son formas de representar los compuestos químicos. Hay muchas clases de fórmulas químicas, pero vamos a hablar hoy de la fórmula molecular y de la fórmula estructural en este aparte. La fórmula molecular nos indica la cantidad y clase de átomos que hay en cada uno de esos compuestos. Entonces aquí tenemos un ejemplo del carbonato de sodio y otro ejemplo del dióxido de carbono. Esta fórmula representa la estructura o la fórmula estructural del carbonato de sodio, formado por los 3 átomos de oxígeno, el átomo de carbono y 2 átomos de sodio. Cada línea de estas representa un enlace químico. Igual pasa con el dióxido de carbono, formado por su átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, y cada línea de estas representa un enlace químico. La estructura de Lewis es una estructura o una representación en la que se identifican mediante unos símbolos especiales los electrones de valencia y la forma como se unen para formar el compuesto. Para el carbonato de sodio tenemos aquí el ejemplo de la estructura de Lewis, formada por sus átomos de oxígeno, el átomo de carbono y los átomos de sodio, y cada puntito de estos representa los electrones de valencia de cada uno de los átomos. Entonces el sodio tiene un electrón de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el carbono 4 electrones de valencia, y lo mismo pasa con los otros elementos que aparecen aquí. Pero ¿de dónde se saca esa información? Para términos prácticos existe la tabla periódica, y en la tabla periódica vienen los números de valencia de cada uno de los átomos. Entonces, por ejemplo, para el oxígeno dice -2, pero el oxígeno está en el grupo 6A, por consiguiente tiene 6 electrones de valencia, pero su estado de oxidación es -2. En el carbono dice que tiene estados de oxidación de -4, +4 o +2. El elemento está en el grupo 4A, por consiguiente su número de valencia es +4, pero estos vienen siendo sus estados de oxidación, estos que aparecen aquí. Para el sodio, el número de valencia coincide con el estado de oxidación porque el elemento está en el grupo 1A
y su estado de oxidación es 1, pero también su número de valencia es +1. El número de valencia indica ese signo que aparece ahí, más o menos, indica si el elemento recibe o acepta electrones. En el caso del oxígeno, el oxígeno atrae los electrones en un enlace químico, por eso su estado de oxidación es -2. En el caso del sodio es +1, eso quiere decir que el sodio aporta esos electrones en el enlace químico. Este aportar o recibir los electrones en un enlace químico está relacionado también con la electronegatividad. Entonces, si un elemento es altamente electronegativo, como el oxígeno, atrae los electrones de otros elementos en un enlace químico. Si un elemento como el sodio tiene una electronegatividad baja, pues el elemento va a aportar esos electrones en un enlace químico. Para el caso del carbono, el carbono puede aportarlos o recibirlos, tiene una electronegatividad término medio. Para la estructura de Lewis, teniendo en cuenta lo anterior, entonces el sodio aporta su electrón, y aquí está el sodio con su electrón. Ahora, el elemento que puede servir de enlace entre el sodio y el oxígeno, entre el sodio y el carbono, es el oxígeno. Por eso, el oxígeno se une directamente al sodio porque es el elemento más electronegativo. Enseguida, el carbono se une a ese oxígeno para ir formando el compuesto. Otro oxígeno se une al carbono por medio de un doble enlace en el cual se comparten esos 4 electrones, y asimismo se une a otro oxígeno para finalmente unirse a otro átomo de sodio. Así se fabrica o se elabora la estructura de Lewis, teniendo en cuenta, como lo dije antes, la electronegatividad, el número de valencia y el estado de oxidación de cada uno de los elementos que hacen parte del compuesto químico. Buen día.